Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Pedro, en este pasaje del Evangelio, creía tener una fe clara y una fuerza muy consistente, pero empezó a hundirse. Pedro había asegurado a Jesús que estaba dispuesto a seguirlo hasta morir, pero su debilidad lo acobardó, su propia debilidad, y negó al Maestro en los hechos de la pasión. Como recordamos, le negó hasta 3 veces. ¿Por qué Pedro se hunde justo cuando empieza a andar sobre el agua? Porque en vez de mirar a Jesucristo, miró al mar y eso le hizo perder fuerza, y a partir de ese instante su confianza en el Señor se debilitó y los pies no le respondieron. Y Jesús le explica, Jesús le extiende la mano, lo agarra y lo salva. «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Quien lee el Evangelio se queda sorprendido ante estas palabras: «Hombre de poca fe». Incluso es posible que uno se puede sentir abrumado o abrumada al darse cuenta de que si el apóstol San Pedro era un hombre de poca fe, nosotros, que no vemos a Jesús, que no le tocamos, que no le debemos hacer milagros físicamente, y uno puede preguntar si el Señor recrimina por su falta de fe a quien, venciendo su miedo, ha bajado de la barca, porque bajó de la barca, y empezó a andar. ¿Qué podría el Señor decir de mí? ¿Nos queda todavía esperanza de que un día Cristo vea en mí a una mujer, a un hombre de fe? Pues si seguimos meditando, pues este pasaje del Evangelio, nos podemos también hacer preguntas, más preguntas.
Es que Jesús esperaba que Pedro caminase sobre el mar con toda la tranquilidad, como si lo hubiera hecho sobre tierra firme un día tranquilo y apacible y soleado. ¿Acaso las palabras del Señor, que hemos de ser impasibles o indiferentes ante las dificultades y los problemas? Pues esa pregunta que nos podemos hacer ahora en este rato de oración. En primer lugar, hemos de mirar a Cristo siempre. Cristo se angustió, Cristo se angustió en el huerto de los olivos. Él mismo lo dice. Cristo se angustió, con lo cual, pues, no pasa nada con que en momentos de nuestra vida vengan preocupaciones o angustias o inquietudes, vamos a decirlo así. La lucha por vivir la fe no tiene como meta sentirse seguro ante las dificultades. No es el intento de que no nos afecten las cosas, que no nos importe lo importante, que no nos duela lo doloroso o que no nos preocupe lo preocupante. Es más bien el empeño por no olvidar que Dios nunca, nunca, nunca nos deja. Y aprovechar esas circunstancias difíciles para acercarnos aún más a Él. Como escribía San José María en Surco, verdaderamente la vida, de por sí estrecha e insegura, a veces se vuelve difícil, pero eso contribuirá a hacerte más sobrenatural, a que veas la mano de Dios, y así serás más humano y comprensivo con los que te rodean. Es lógico que Pedro sintiera inquietud, y es lógico que la sintiera desde sus primeros pasos, porque lo que estaba haciendo superaba sus capacidades humanas, tanto si había viento y olas como si no lo había, porque claro, andar sobre el mar no es que sea una cosa que sea temible solamente cuando hay olas y viento. No es más fácil caminar sobre el agua sin viento y olas que con ellos, evidentemente. Entonces, ¿dónde estuvo la falta de fe de Pedro? Quizá no tanto en la inseguridad que sintió, como en dudar de Cristo. Hasta ese instante su mirada estaba en Él, miraba a Cristo. Se sentía inseguro, por supuesto, pero no reparaba demasiado en ello, porque lo crucial, lo que requería su atención, eran sus pasos hacia el Maestro. En la vida estaremos inseguros humanamente, pero si estamos mirando a Cristo, la cosa cambia. Fue consciente de su propia inseguridad y no miró a Cristo, se miró a sí mismo y entonces, pues, degeneró en miedo. Y nos podemos preguntar nosotros, ¿en qué momento necesito yo aumentar la confianza en que el Señor está aquí ahora, por ejemplo, en el sagrario, a mi lado, aun cuando las razones humanas parecen fallar? El padre, don Fernando Cáriz, nos ha escrito: os escribo estas palabras, puntos suspensivos, para pediros que también en esto permanezcamos todas y todos muy unidos. En esto y en lo que sea, permanezcamos todos y todas muy unidos. Seguimos así el espíritu con el que vivieron San José María y sus sucesores ante cualquier disposición del Papa relacionada con el Opus Dei. Siendo la obra una realidad de Dios y de la Iglesia, el Espíritu Santo nos conduce en todo momento. Por eso, en las circunstancias actuales de inquietud, de inseguridad, de que los medios de comunicación escriben esto, lo otro, lo de más allá, que si sale pues un motu propio, que hasta ahora, hasta hace un año no sabemos que era un motu propio, bueno, yo sí,
Pero allá todo el mundo sabe lo que es un motu propio. Pues, además que no es propio, sino propio, con dos R's. Pues sí, inseguridad. Pero el Espíritu Santo nos conduce en todo momento. En el año 1941, San José María viaja a Valencia. Están empezando la labor en Valencia después de la guerra. Se había frenado por culpa de la guerra civil española y empieza la labor allí. Justo se había detenido cuando estaban intentando alquilar un piso o un chalecito, no sé qué era. Pues, y celebró la misa en aquella casa, en aquel centro de Samaniego. Y San José María lo contaba años después, porque le había dicho la Santa Sede que tenía que contarle esas cosas a sus hijas e hijos, esas emociones divinas, aquello que había ido sintiendo a lo largo de la fundación del Opus Dei. Y recordaba que se distrajo un poco durante la misa, porque le vinieron a la mente las insidias que sufría. Y muy en concreto, la información de que el nuncio apostólico, como sabes es el representante del Papa en un país, estaba en contra de la obra. Y dice él, y en aquella congoja que seguramente no me quitaba la paz, porque el Señor es tan bueno, pero era un tole, quita, por todos los lados, un crucifiche. Está recordando las palabras que decían los judíos cuando le decían a Pilatos, quítalo, crucifícalo. Presenté al Señor todo aquello y oí claro sin voz externa. Para que las cosas se arreglen, se tienen primero que desarreglar. Entraréis en la nunciatura con más facilidad que en el palacio episcopal. No olvidemos que Monseñor Eijo Igaray, obispo de Madrid, pues era muy querido por nuestro padre y muy querido también, él quería mucho a San José María. Y añade nuestro padre, y fueron una realidad al cabo de poco tiempo. San Juan escribe en una de sus epístolas que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, y el que teme no es perfecto en el amor. Y a San José María le gustaba resumir esa frase diciendo, lo tienes en Forja, el que tiene miedo no sabe querer. Lo que tenemos que hacer es querer a Jesús, querer a Dios, amar a Dios, tratar a Dios, mirar a Cristo y estar muy unidos o muy unidas. El amor y el miedo pertenecen a órdenes diversos que se excluyen. Solo pueden convivir cuando el amor no es perfecto. Y el miedo es un sentimiento de inquietud ante la posibilidad de perder algo que se tiene o que se desea para el futuro. Pero nosotros, por nuestra propia carne mortal, estamos siempre inseguros. Siempre. ¿Por qué? Pues porque nuestra propia carne mortal lleva consigo la inseguridad, lleva consigo la muerte. Y no tendremos un dominio perfecto ni siquiera sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces cogemos una infección estomacal en verano, lo que sea, ¿no? Y estamos aquí, pensamos que nos vamos a morir. Y no te mueres, al cabo de 3 días ya ha pasado y tal. Lo que hay que hacer es beber. No me ha pasado a mí, pero lo he visto. Entonces, bueno, lo he sufrido cuando estaba en México, así que... Pero no pasa nada. El orden del amor ha de excluir, por tanto, el temor. Porque nosotros queremos a Jesús, queremos a Dios, buscamos al amor. No podemos aspirar a una seguridad total. La inseguridad que podemos sentir ante nuestras pocas fuerzas es ocasión de fomentar el abandono en Dios. Fomentar el abandono en el Señor. Confía en el Señor. Hombre de poca fe, le dice el Señor a Pedro. La fe no se ve como un peso, sino como una luz.
como algo que señala un camino, que enseña a aprovechar la propia miseria que tenemos todos para abrir el alma a Dios. El cristiano no espera de Dios que le haga sentirse seguro en sí mismo. Espera que la confianza en Él le ayude a ver más allá de su inseguridad. Y en la medida en que la sociedad va creciendo o va mejorando o va avanzando en la tecnología o en la medicina o en lo que tú quieras, el ser humano se pega mayores batacazos porque piensa que podrá controlar todo y no controla todo. ¿Por qué? Pues porque es algo inseguro, siempre estará inseguridad, está presente en nuestra vida. Pero si nuestra mirada no se detiene en la propia limitación, sino que sin rechazarla, porque efectivamente somos limitados, vamos más allá, esa trascendencia, podemos excluir el temor y vivir en el amor, confiando en el Señor. La mano del Señor siempre está tendida para que nos agarremos a Él y confiemos en Él. San José María, en estas cartas que han sido publicadas recientemente, concretamente en el volumen 2, en la número 8, en algunos puntos, 53 y 54, la carta originalmente está escrita en el año 1943, es decir, 2 años después de los sucesos que narraba antes, de Samaniego de Valencia en el 41. Y ahí en esa carta decía: os consta cómo generalmente nos entienden y nos quieren los ordinarios de las diócesis en las que trabajamos. Y sea la que fuere la forma jurídica que con el tiempo tome la obra, la Iglesia, que es nuestra madre, respetará el modo de ser de sus hijos, porque sabe que con eso solo pretendemos servirla y agradar a Dios. Esta es la razón por la que no admitimos sobre la Iglesia ni una duda ni una sospecha, ni la toleramos en otros sin protesta. No buscamos a la Iglesia los lados vulnerables por la acción de los hombres en ella, para la crítica como suelen hacer algunos que no parecen tener fe ni amor. No concibo que se pueda amar a la madre y que se hable de esa madre con despego. Y nunca estaremos bastante satisfechos de nuestro trabajo, por mucho que sean los servicios que con la gracia de Dios hagamos a la Iglesia y al Papa, lo que se llama humildad colectiva. Porque el amor nos exigirá más cada día y nuestros trabajos siempre nos parecerán modestos, porque el tiempo del que disponemos es breve. Con el amor desinteresado, perdóname la cita larga, pero es que yo creo que se conviene que seguro que la has leído, pero bueno, la has meditado. Con el amor desinteresado hemos de tener una gran confianza. Estoy seguro de que se acrecentará en vuestras almas con la ayuda de Dios, a pesar de las incomprensiones que el Señor quiera permitir, que, insisto, nunca serán incomprensiones de la Iglesia. Y en aquellos momentos San José María seguía recibiendo incomprensiones. Con este espíritu de confianza filial recibiremos siempre con gozo y alegría cualquier noticia que nos venga de la esposa de Jesucristo, también cuando sea dolorosa o pueda parecerlo a los ojos de personas ajenas a la obra, ya que sabemos que de la Iglesia no nos puede venir nada malo. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y me atrevo a aseguraros, ya acabo, que esta alegría nuestra, a pesar de los pesares, no dejará de causar estupor y sorpresa. Ya aparece en la prensa, como diciendo, estos del Opus Dei están dormidos. Ellos se callan y pues lo único que dicen es que unidos al Papa, rezando por el Papa, que sin crítica, que tal.
no lo entienden. A ver si se levantan de una vez ya. Y dice San José María, y sobre todo edificación en quienes sin motivo, porque no lo pueden esperar, esperan de nosotros una reacción distinta. Lo que sí tenemos que hacer es, como decía los primeros de Barcelona, cuando estaban sufriendo pues una cierta persecución, claramente. Le decían, Padre, esté tranquilo, porque no admitimos una crítica ni entre nosotros. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Con la conciencia clara de que el Señor está con nosotros y nos está siempre tendiendo la mano, aunque nos que parezca que el viento y el mar pues pueden hacernos perecer. Y no olvides que aunque el Señor no esté en el mar en ese momento, está en aquel monte haciendo oración y nos ve bregar en medio de las olas y en medio del viento. Contaba Salvador Bernal, un primero que escribió una biografía de San José María rápidamente, porque además fue muy rápida, pero bueno, la escribió muy bien. Conocí personalmente al fundador del Opus Dei el 8 de septiembre de 1960 en el Colegio Mayor Aralar de Pamplona. Estábamos un centenar de estudiantes. Uno le preguntó que cuándo se escribiría la historia de la obra y podríamos saber todo lo que había pasado antes de la última aprobación por la Santa Sede. Como diciendo, queremos saber las contrariedades, dificultades y los enemigos que hemos tenido. Respondió con una metáfora que habla de rosas y espinas. Me quedó grabada la idea. A veces las espinas hieren al que corta una rosa, pero prescinde del pinchazo ante el aroma y la belleza de la flor. Muchos años después, decía Salvador Bernal, he recordado esta imagen al leer textos de Monseñor Escrivá de Balaguer sobre el buen espíritu de los miembros de la obra, que no dejan albergar en el corazón más que sentimientos de amor, de comprensión, de perdón sobrenatural. Pues hemos de querer amar a Dios, estar unidos a Dios, estar unidos entre nosotros, nosotras, con el Padre, y rezar. Y rezar. Por eso el Padre en la carta que nos escribía el 8 de agosto decía, por este motivo renuevo ahora la petición de oraciones que yo os dirigí hace algunos meses para que este trabajo llegue a buen puerto. Pues nos pide que sigamos rezando. Y si cuando salió la prelatura fue fruto de mucha oración, de mucho sacrificio, de muchas peticiones, muchas personas, pues hay que seguir igual, ofreciéndolo. Porque hemos de aprender de Cristo a caminar hacia Él sobre las olas. Y si la fuerza del viento, del mar, nos impiden verlo, pues hemos de sabernos niños. ¿Has visto a las madres de la tierra con los brazos extendidos seguir a sus pequeños cuando se aventuran temblorosos a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos? Pues sí, sin miedo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Pues no estamos solos, María está junto a ti, dice San José María en Camino. María está junto a ti. La Virgen Santísima está junto a nosotros. Y no nos deja. Nos estamos preparando para la fiesta del próximo martes, 15 de agosto. Recordamos cómo nuestro Padre pues fue a Loreto a hacer esa consagración del Opus Dei al corazón inmaculado de María. Y cómo, yendo para allá, se lo doy contar a gente que iba con él en el coche, conduciendo, pues el Padre iba muy callado. Hombre, y Loreto de Roma no está muy cerca, ¿eh? Y si hacía tanto calor como hoy o ayer,
pues el viaje no fuese muy agradable. Pero a la vuelta, en cambio, su padre venía contentísimo, contentísimo. ¿Por qué? Porque se había puesto en las manos de la Virgen, porque había confiado en la Virgen. Nosotros, cuando renovemos la consagración del Opus Dei al Corazón Inmaculado de María, el próximo martes, 15 de agosto, pues lo haremos con esa alegría, con esa alegría. Y mientras tanto, como recoge Javier Medina en su libro sobre el beato Álvaro del Portillo, citando unas palabras de propio Álvaro del Portillo, las contradicciones las permite Dios, tanto para que nos purifiquemos como para que saboreemos el dulce peso de su cruz. Por tanto, las contradicciones, no me refiero ahora, sino a las que sean, es que, pues, la dificultad de, no sé, enfermedad personal, enfermedad de otras personas de casa, enfermedad de personas de familia, lo que sea, o bien, pues, un problema de trabajo, o las contradicciones las permite Dios, tanto para que nos purifiquemos como para que nos saboreemos, pues, el dulce peso de su Santa Cruz. Y está el sello de la obra, ¿no? Pues la Santa Cruz. Y añadía, sembrad incansablemente la paz y el amor de Cristo en tantos corazones que están esperando una voz que los remueva. Y eso es lo único que nos tiene que preocupar. Sembrar el corazón de Cristo en esas almas, sembrar a Cristo en esas almas, esos corazones, conscientes de que lo nuestro no es vivir cómodamente, tranquilamente en la orilla. Tenemos que estar en la barca de Pedro, que es la Iglesia, en la barca de Pedro. 15 de agosto es el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Y recuerdo que estábamos en Torre-Ciudad, donde fuimos ordenados sacerdotes por el entonces arzobispo de Madrid, don Ángel Suquía. Ya han pasado años, casi 40, de hecho 39. Bueno, pues la ordenación, lo típico, ¿no? La ordenación, después la comida y pues un grupo de nosotros recién ordenados salimos a despedir al entonces don Ángel Suquía, que se volvía a Madrid. Recuerdo perfectamente la escena, porque el coche estaba ya preparado en la explanada de Torre-Ciudad, junto a los garajes que están debajo de la torre, y estábamos allí varios alrededor del coche de don Ángel, despidiéndole de don Ángel, saludándole con mucho cariño. Y entonces se montó en el coche y el chofer intentó arrancar el coche. Y el coche no arrancaba. Entonces, pues el chofer nos miró a nosotros, que estábamos allí con nuestras sotanas recién ordenados, y nada, y dijimos, vamos a empujar el coche, claro está. Entonces, pues esos 5 o 6 empujamos el coche, que arrancó, y ya don Ángel se vino para Madrid. Y un filipino recién ordenado dijo, para que después no digan que empujamos el carro en la misma dirección que el obispo. Efectivamente, empujamos el carro en la misma dirección que el obispo. Pues sí, eso es lo nuestro. Y hace falta físicamente, pues se hace, se empuja y ya está, ¿no? Bueno, menos mal. Entonces éramos jóvenes y podíamos empujar. Pero, bien, pues eso, por la ayuda de la Virgen. Acudimos a Santa María, repitiendo esas palabras de San José María, esa oración, Cor María Dulcissimum, iter para. Y como añadía don Álvaro, iter serva tutum.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.